Hola, bienvenidos nuevamente a esta pequeña recapitulación de los contenidos. En este caso, vamos a hablar un poco sobre el análisis de textos. Esta lección pertenece a la unidad 2 y es la lección número 2. En este caso, vamos a hablar sobre los textos informativos. Este tipo de textos es el texto para aprender por excelencia, pues se combinan las características de diversos tipos de textos, como la explicación, la narración o la descripción. Este tipo de textos permite transmitir información, conceptos, datos y otros elementos. Algunas de las características principales de este tipo de textos es que tienen una idea central bastante clara, son precisos, la información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo más particular, los contenidos son equilibrados, es decir, no hay información de más ni hay información de menos o información faltante. Se usan tipografías, todo esto para tener una mayor claridad en la información. Las tipografías son un conjunto de tipo de letras que se utiliza al momento de escribir y pues tienen como finalidad el facilitar la lectura. Otra de las características de los textos informativos es que tienen ciertos elementos que guían la lectura, como por ejemplo subtítulos o títulos que nos dan como un tipo de lectura bastante secuencial. Entonces, de los textos informativos existen varios tipos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre los textos de divulgación científica. Este tipo de textos tiene como objetivo compartir información sobre descubrimientos científicos. Suelen tener un lenguaje técnico y especializado y un tono formal. Igual su lenguaje está orientado a un grupo en general, o sea, están orientados al público general. Se busca que quien quiera que lea el texto pueda comprenderlo, entonces, aunque se usa un lenguaje técnico, también se busca que la lectura sea comprensible para todos. Muy bien. En este tipo de textos podríamos mencionar como ejemplo el artículo de divulgación. El artículo de divulgación está formado por diversas partes. En primer lugar, tenemos un encabezado título. Enseguida tenemos un sumario o resumen. Después tenemos una entrada, que es cómo se presenta el material, una entrada o introducción. Enseguida tenemos el cuerpo desarrollo, en donde se presentan los ejemplos, las analogías o las comparaciones, y este suele estar dividido en subtítulos. Enseguida se tiene un final o una conclusión, y finalmente se tiene la ficha del autor o la información del autor. Este tipo de textos se le considera expositivos y no expresa emociones u opiniones. Son bastante objetivos. Cuando se realiza este tipo de textos, tiene que haber cierta coherencia, es decir, que los textos sean pertinentes y estén bien organizados y que haya cohesión, es decir, que la información que se presenta en el texto esté enlazada y organizada, que exista una relación. Este tipo de textos puede incluir también ciertas ilustraciones o gráficas o tablas para ilustrar la información que se presenta. Y los tamaños de letra pueden variar dependiendo de la sección de la que se trate. Por ejemplo, el título puede ser más grande que los subtítulos. Ahora hablaremos un poco sobre los textos didácticos. Este tipo de textos son más explicativos. Su propósito es apoyar el aprendizaje y la comprensión. Tienen un lenguaje bastante directo porque, como les digo, buscan apoyar la comprensión. Lo que quieren este tipo de textos
es que se entienda la información que se presenta. El lector puede interactuar con el contenido de estos textos a través de ciertos ejercicios o actividades y también puede tener, incluir elementos gráficos como imágenes, gráficas, tablas, ilustraciones, etcétera. Como ejemplo, tenemos los libros académicos, los que usamos, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria. Todos esos son textos didácticos, están orientados al aprendizaje. Enseguida tenemos los textos periodísticos. Este tipo de textos tiene como fin informar sobre el acontecer diario. Suelen publicarse en diarios o periódicos y entre ellos podemos mencionar la nota periodística, la entrevista o el reportaje. Entre los textos periodísticos encontramos la nota periodística. Este tipo de texto busca informar sobre algún hecho o suceso que sea de interés colectivo, que le interese a muchas personas. Su contenido es bastante objetivo y el lector puede sacar sus propias conclusiones. Para poder redactar correctamente una nota periodística, podemos basarnos en las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se dio? ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Quién está involucrado en el hecho? ¿Cómo? Una descripción del suceso. ¿Cuándo? Ubicar el suceso en el tiempo. ¿Dónde? Ubicar el hecho físicamente en algún lugar determinado. ¿Por qué? Una razón de por qué se dio el hecho, una causa y para qué, alguna consecuencia del hecho. Continuamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una nota periodística. Tenemos varios elementos que lo componen también, como subtítulos, títulos, cambio en el tipo de letra para hacer énfasis en alguna parte, pies de página, ilustraciones. Este tipo de textos entonces nos informa sobre un hecho o acontecimiento que pasa en la actualidad. Enseguida tenemos la entrevista. La entrevista es una conversación o charla entre un entrevistador, quien hace las preguntas, y un entrevistado, quien las responde. El entrevistador busca obtener información sobre un tema que el entrevistado conoce a fondo o que domina muy bien. Este tipo de textos nos permite a nosotros como lectores tener un cierto acercamiento con la persona entrevistada y también podemos analizar ciertos aspectos de la entrevista como qué tipo de entrevista es, por ejemplo, alguna entrevista que se realiza a un político, quién la realiza, cómo es la formulación de las preguntas, si son preguntas muy abiertas o son que requieren una explicación extensa o si son preguntas cerradas de sí o no. Las entrevistas pueden ser de carácter noticioso, para informar sobre un hecho o suceso, o de opinión, en donde el entrevistado tiene cierta autoridad para hablar sobre algún tema y expone su punto de vista. A diferencia de la noticia, este es un poquito más personal. Y continuamos con este ejemplo de una entrevista. Aquí podemos remarcar las partes de la entrevista, al igual que en otros textos que hemos visto, hay un título, hay una entrada, hay preguntas y respuestas, preguntas que hace el entrevistador y la respuesta que da el entrevistado y un cierre. Otro tipo de texto periodístico que podemos mencionar es el reportaje. El reportaje reúne todas las formas periodísticas, pueden ser de tipo informativo o interpretativo. Lo que lo diferencia es
el matiz que se tiene para abordar un tema. En los textos informativos se da prioridad a la información y los hechos se narran de forma objetiva. En cambio, en los en los reportajes interpretativos, la narración e interpretación se da una narración y aparte se interpretan los hechos. Quien hace el reportaje da una interpretación de lo que está pasando. Los reportajes suelen tener fotografías e ilustraciones para poder dejar un poco más claro el contenido y tienen un cierto orden de presentación. Primero tenemos antecedentes, enseguida comparaciones y derivaciones y al final consecuencias. Aquí tenemos un ejemplo de reportaje. Podemos ver que es un poco más extenso que los otros textos que hemos visto porque tiene una parte de antecedentes, una parte donde se expone un cierto hecho, suceso, tema o problema y las consecuencias de este. Y por último tenemos los textos tecnológicos. La mayoría de este tipo de textos son de tipo informativo. Podemos leerlos en algún dispositivo electrónico, por ejemplo, computadoras, celulares, tablets u otros dispositivos móviles. Tienen una lectura no secuencial porque la atención está fijada en varios elementos de manera simultánea. Como tenemos varios elementos ahí, imágenes, subtítulos, a veces imágenes que se mueven, como los GIFs, entonces, la atención que nosotros le ponemos no está en un solo lado. Entonces, la lectura no sigue un cierto orden específico. Tiene rasgos expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos, y el lector tiene un rol activo. Como estamos tan cerca de la información al leerlo desde dispositivos móviles, también tenemos la oportunidad como lectores de ahondar en la información, de buscar más información sobre un tema. Entonces, somos lectores activos. Aquí tenemos, por ejemplo, una página web que nos presenta este tipo de textos tecnológicos. Entonces, eso es todo por esta lección, el análisis de textos. Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud, pueden contactarnos a través del foro de dudas o el grupo de WhatsApp. Mi compañera y yo, Lucía, los estaremos apoyando en lo que podamos y nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención.